¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, los saluda quien les habla, Diego Ortega, que nuevamente, después de una ausencia involuntaria, puede volver a tener existencia física y espiritual, porque las manifestaciones ignominiosas casi, irritas, Bueno. del Sebastinos Porrini, nuevamente han decidido hacerse presente en el éter, ¿no? En el YouTube. Así que saludo al profesor Porrini. ¿Cómo le va, Porrini? Doctor Ortega, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Entendemos Feliz que de estar acá. deben estar un poco preocupados porque hemos estado ausentes en los últimos 15 días, pero no fue por nada grave, No. sino porque, bueno, efectivamente, creo que hubo tres cosas ¿Modificamos fundamentales. el tráfico de armas? Primero, el tráfico de armas. Segundo, la venta ilegal de dólares, que nos estamos básicamente llenando de dolores más que de dólares. Y tercero, porque, bueno, circunstancias totalmente contingentes, Sí, claro. nos han impedido reunirnos, qué sé yo. Bueno, estuvimos de vacaciones también, un poco de descanso. Así que bueno, nada, no es que La Última Página va a dejar de salir, al contrario, No. tenemos mucho todavía por delante. Por ahí con el hilo cuesta un poco más, y alguna que otra cosa, estamos tratando de reponer, ¿no? Un poquito aquí, un poquito allá, pero aquí estamos nuevamente en una nueva emisión de La Última Página, a seguir leyendo. Lo bueno se hace esperar, ¿no? Totalmente. Tenemos muchas novedades que vamos a ir comentando, sobre todo a nivel editorial, que hay buenísimas noticias para todos nuestros seguidores del mundo. Es verdad. Eso es una buena noticia, pero vamos a hacer un en vivo aparte, porque explicarlo en medio de un programa sería improductivo. Vamos a hacer un video especial, seguramente lo subiremos en algún momento de la semana, para explicarles cómo viene la mano con la edición, publicación y adquisición de nuestros libros, y sobre todo los eventos que estamos realizando en el canal, con la revista, en fin, cosas que vienen al caso. Y hoy, Sebastián, vamos a ir a la Bella Italia, a la Bella Italia, vamos a ir a un personaje. Se ríe, Porrini se ríe porque volvemos a sus raíces, ¿no? Ya cuando hablamos de algún autor italiano, a Porrini se le enciende la tanidad, ¿no? La italianidad al palo. Me pincho y me sale tuco. Sí. El pomodoro. El pomodoro, el filetto del pomodoro, ¿no? No, tagliatelle. Todo muy lindo. Pero entre el Tirreno y el Egeo nació todo. Como diría el querido Alfredo. Sí. Ya está todo muy bien. Si cada tanto un noruego, cada tanto un canadiense, cada tanto uno de estos insoportables. Pero tenemos que volver. Bueno, porque los fideos sin tuco no tienen gusto. Por ahí el ring también tiene unas Bueno, está bien, cosas, tiene los suyos. Bueno, la Mitel Europa. El Támesis. Sí. Bueno, en fin. Y la Madre España. La Madre España. Que nos ha dado. El Duero. Claro. En fin. Bueno, vamos a ir a Italia. Vamos a comentar un poquito la obra narrativa, dramatúrgica, poética tal vez, de uno de los escritores, bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pues parece que hablamos de uno de los escritores más... No, de un escritor de aquellos, ¿no? Que es Luigi Pirandello, ¿no? El querido Luigi Pirandello. Aquí en San Miguel tenemos un enorme colegio bajo el nombre de Luigi Pirandello. Bueno, de la Sociedad Italiana. La Sociedad Italiana. ¿Y cómo empezar a hablar de Pirandello, Sebastián? Un autor, por supuesto, nacido en 1867, muerto en 1936, con lo cual tenemos lo que suele suceder, ¿no? Estos autores que escriben, ven el fin de un siglo, el inicio de otro, viven buena parte de qué sé yo. Bueno, hay algunas cuestiones ahí en torno a Pirandello, como en todos los escritores claroscuros, que son interesantes, discutibles. En este caso son divinos. Sí, son divinos, por supuesto. Son divinos. Siciliano. Ya con eso creo que marca. Sicilia es, y les remito al programa de Mundos Ausentes dedicado a Sicilia, vayan a verlo, al canal Mundos Ausentes de nuestro querido amigo Jorge Luis Toledo, para entender lo que es ese mundo, ¿no? Lo que ocurre con Sicilia, creo que lo dijimos 150 veces, pero bueno, valga volver a repetirlo, es una isla que fue conquistada por todos, los normandos, los árabes, los griegos, los españoles, todo quedó, todo, en una mezcla maravillosa
pero con una identidad, porque son sicilianos. Es inevitable. Sicilia es una región majestuosa, de grandes escritores. Ya hemos hablado del querido príncipe de Lampedusa. Tendríamos que en su momento hacer un número sobre ciertos poetas de Sicilia que son imponentes, pero bueno, hoy vamos con el Premio Nobel de Premio Literatura, Nobel, exactamente. el querido Luigi Pirandello. Yo le tengo un cariño enorme. La vida de Pirandello fue bastante triste en muchos aspectos, pero no se traduce necesariamente en una obra, al contrario. Es una obra... Es un siciliano de alma. Claro, ¿no? y tiene una obra copiosa. Quizás a mí me pasó, qué sé yo, pensar en Pirandello como... O sea, la primera vez que escuché hablar de Pirandello fue, por supuesto... Estoy buscando el año del Nobel, no lo encuentro. 34. En el 34, 2 años antes de morir. Acá está, qué boludo, lo tengo. Pirandello son esos autores que... Está ahí, encima remarcado. Mira, Nobel 1935. Esperá que mis apuntes... no, lo interesante de Pirandello, te iba a decir, era que a mí por lo menos me pasó que cuando... lo escuché por primera vez, lo leí por primera vez, fue como dramaturgo. Sí, señor. ¿no? 6 personajes en busca de un autor, era como la que lo leí en la facultad, cuando hacía la licenciatura. ¿Tuviste literatura italiana? Tuvimos literatura italiana, leímos 6 personajes en busca de un autor. Muy interesante, me pareció muy compleja en su momento. 6 personaggi in cerca d'autore. In cerca d'autore, 6 personajes de 1921. Y bueno, no viene al caso. Digo, vamos a tratar de hablar del Pirandello, del otro Pirandello, ¿no? Del Pirandello que además de dramaturgo, fue ensayista, poeta. ¿No sabes, Diego, que era y colega? Narrador. Era colega. Colega, Fue sí, profesor. profesor. Claro, eso sí, profesor Exactamente. de letras. Exactamente, Letras, de la escuela normal. Escuela normal, sí. No, lo que acá sería una escuela normal. Y él empezó como cuentista, en realidad. Sí. Tiene una historia muy, muy particular. Él es hijo de un productor de azufre de Sicilia, una familia bastante acomodada ahí, dentro de lo que se podía. Se casa con su esposa, muy jovencitos, e inmediatamente quiebra la empresa y bueno, ya empiezan los devaneos. Él escribe prácticamente como una compulsión para intentar cobrar, ¿no? Por eso escribe mucho cuento al comienzo, pues se los pagaban rápido. Y el tema de la locura de la mujer, ¿no? Todo un tema, la enfermedad de la mujer fue todo un tema. Él sintió una enorme pena en algún momento tener que separarse, porque ya era inviable. No separarse legalmente, me explico. Es decir, tener que ponerla en un hospital, ¿no? En ese sentido. Para él fue un dolor enorme. Y parte como narrador, parte fundamentalmente como cuentista y como novelista, de donde está, recién lo hablábamos, el fu Matías Pascal, o sea, el difunto Matías Pascal. ¡Qué novela hermosa! Yo creo que hay una tríada de novelas, ¿no? Y el fu Matías Pascal, Uno, Nessuno e Centomila, ¿no? Uno, Ninguno y 100.000. Y Los Cuadernos de Serafino Gubbio, camarógrafo. Sí, señor. Me parece que ahí hay una tríada de novelas, de textos, ¿no? que podrían de alguna manera sintetizar, humildemente lo digo, ¿no? Un recorrido del sistema literario, si es que me permitís ese término un poco estructural. Está muy bien, sí. Pero digo, Pirandello tiene, por supuesto, una dramaturgia enorme, complejísima, riquísima también. Bueno, insisto, 6 personajes es una obra magnífica, en la que empieza a cuestionarse, por supuesto, yo creo que hay 2 problemas fundamentales en Pirandello. Una identidad muy marcada, como siciliano. Exacto. La posguerra, por supuesto. Sí, por supuesto, la primera, la posguerra. La segunda no la vive. La segunda no la llega a vivir, por supuesto. Y, a su vez, paralelamente a ese a esa identidad bien marcada que está en los escenarios, que está en los personajes, que está en los nombres, ¿no? En los nombres de sus personajes, también hay una desintegración de la identidad, ¿no? Se suele decir casi como una suerte de principio estético en Pirandello, es un relativismo absoluto, ¿no? Nada es verdad, nada es certero, no hay verdades absolutas, todo es relativo. Digo, no hay o sea, no van a encontrar en Pirandello un camino a la trascendencia. No. Eso, por supuesto, es un escritor casi existencialista. Marcadamente, sí. Yo creo que muy, muy anterior, sí, ¿no? Un existencialismo no absurdo. No es un existencialismo absurdo, ¿no? Exacto.
Sí, la señor. pregunta fundamental es, ¿hay verdades absolutas? Claro. ¿Hay finalidades en la vida? ¿O es todo un aquí y ahora, no en el sentido que se usa ahora, ¿no? de la posmodernidad y tal, sino más bien un sentido casi filosófico, Sí. yo diría. Sí. Más bien, no metafísico, filosófico. No sé si Comparto plenamente, Diego, porque yo creo que tiene que ver con esta actitud del pueblo italiano del sur, sobre todo, que imbuido de un profundo paganismo, valga decirlo, de un profundo paganismo, no hay caso, no se lo pueden borrar, tiene esa temperatura, si me permiten, en relación con una tierra que tiene que ver con lo sagrado, ¿no? Es la tierra lo sagrado. Entonces, bueno, todo lo demás somos seres arrojados sobre esa tierra, ¿no? Y bueno, y las desgracias. Piensen ustedes que, como decíamos, Sicilia ha vivido 3.000 años de invasiones. Entonces, bueno, eso de alguna manera ha generado una psicología muy particular, ¿no? Lo dice, lo vuelvo a reiterar, Diego, lo dice el Gato Pardo de una manera notable, ¿no? El Todo príncipe cambia. de Salina, claro, exactamente. Esta cosa, ¿qué somos? En el fondo, ¿no? Todos nos vienen a conquistar y bueno, ¿qué somos? Pero Pirandello con una mirada ya más hacia lo latino, en cierta medida, con una tradición notablemente latina, que incluso lo llevó al ensayo, ¿no? Que después vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Bien. Yo tomé buena parte de lo que quiero exponer hoy. Voy a citar la fuente directa, porque me parece que investigando, un poco más allá de lo que uno pueda leer, hay un hermoso artículo, larguísimo, de Annunziata Rossi, que se llama La visión trágica de la vida en la obra de Luigi Pirandello. Me parece un artículo, incluso en su extensión, muy medular para entender algunos Perfecto. aspectos. Y voy a citar, si me permiten, como para abrir el fuego, Adelante. algo que cita Rossi, Annunziata Rossi, respecto del escritor Leonardo Sciascia. Oh, No, otro, Sciascia. Dice Sciascia respecto de la obra de Pirandello: en una Europa tranquila de preguerra, Pirandello entrevé la feroz y grotesca máscara de un mundo convulsionado, enloquecido, ¿no? Hay algo que va a disolverse. Pirandello lo vislumbra. Esto que decías, ¿no? ¿Qué somos en definitiva? ¿no? Hay una identidad fuertemente siciliana, una realidad regional, una realidad universal que se ve en los personajes, en la atmósfera que se genera en sus obras, pero también hay una mirada de que, bueno, esto se va a disolver. De ahí la idea de tragedia, ¿no? Esto es trágico. Es la trágica desintegración del yo, dice Sciascia. El loco juego de espejos alrededor de su individualidad mutilada. claro. Una individualidad mutilada, ¿no? Y eso se ve, por supuesto, en el difunto Matías Pascal, ¿no? Una novela de 1904, que trata el tema fundamental de la Gran identidad novela. del yo, pero de la alteridad, ¿no? Porque Pascal, básicamente el argumento, como para que lo lean, es la idea de un hombre que decide fingir su muerte. Exactamente. ¿No? A ver qué pasa. Claro. La cuestión que cuando, bueno, finge su muerte, toma la identidad de otro, ¿no? de otro personaje, y se ve enfrentado a digamos, las consecuencias de fingir. ¿Quién es Pascal al final? Claro. ¿no? Entonces ahí está la doble cuestión, porque Pascal se confunde con Blaise Pascal o con Matías Pascal. El de los pensamientos. De los pensamientos, claro. ¿no? Y hay una cita, ¿no? Dice: yo no sé por qué he venido al mundo, ni quién soy. Claro. ¿No? Es decir, ante la muerte fingida, Pascal pierde su identidad de Pascal. Exacto. Para ser otra persona, ¿sí? Hay un principio de desintegración del individuo. Exacto. Que no está desintegrado. Entonces, esto se ve también en 6 personajes en busca de un autor. Sí, claro, ¿no? claro. Es decir, bueno, la historia es muy intrincada. Después la obra que se está representando es el juego de los papeles. Claro. ¿no? Y aparte la superposición del teatro dentro del teatro, ¿no? Genial, porque es una obra donde genial. se está representando una obra de teatro en la que de pronto los personajes, 6 Tan personajes, shakespeariana, por paran, claro, Ah. paran la obra y le dicen al director, dice: che, pará, no tenemos autor. No tenemos autor, No tenemos exacto. autor. Entonces, existimos en tanto somos personajes Claro. enmascarados de esta obra, pero no tenemos identidad, Sí, en señor. tanto que un autor no nos puede dar identidad.
¿no? En la cara de todos los estructuralistas franceses que hablan de la muerte del autor y no sé qué, porque a Pirandello les contesta. No sé si les contesta, pero lean a Pirandello. Sin autor no hay obra. Sin autor no hay obra, ¿no? Claro, anda a cagar, qué sé yo. Perdón por mi incorrecto italiano. Entonces ya en el difunto Matías Pascal, hay un planteo que empieza a generarse en torno de la individualidad alterada. Alterada en el sentido latino, alter, ¿no? Lo otro. ¿No? La otredad que empieza a alterar la identidad individual. Exacto. Entonces eso en Pirandello se ve de una manera magnífica. Luego en 1915, 1915 puse acá, me parece que anoté cualquier cosa. Sí, 1915. 1915 está Los cuadernos de Serafino Gubbio, camarógrafo. Según la segunda novela. La segunda novela, que en este caso estamos ante la presencia ya de la intervención de un dispositivo, justamente. El dispositivo técnico. Exacto. Como aquello que puede, de alguna manera, eternizar una individualidad que en realidad es simplemente la detención fotográfica de juego de luces en un momento que es nada. En definitiva. Cómo hallar al otro dentro de uno mismo, ¿no? Ante una fotografía. La máquina interviene en esta novela, el camarógrafo, los cuadernos de Serafino, de algún modo sostienen la idea de un dispositivo que busca eternizar el momento, pero en definitiva es una desintegración también del yo mismo, del sí mismo. Claro. ¿No? Como se piensa en el mundo medio oriental, ¿no? La foto roba la esencia. Exactamente. Roban el alma, ¿no? Roban el alma. Exacto. Está nuevamente otro de los ejes temáticos, ¿no? La identidad y la alteridad, el ser y el parecer, que en Pirandello por lo menos se ven de una manera muy, muy marcada. Exactamente. Por eso la idea de los 6 personajes, ¿no? ¿Qué es un personaje? Sí. ¿Representa qué? Si no hay un autor. Sí. Entonces, no. Bueno, toda una disquisición en torno del arte teatral que, bueno, es lo que lo llevó también al premio Nobel, ¿no? A un reconocimiento a nivel internacional, porque el teatro de Pirandello es un teatro absolutamente trágico desde el punto de vista de la esencia del ser humano, ¿no? Vos decías, el personaje es la obra más conocida. Y sí, bueno, hay otra. Pero el otro, Enrique IV. Esa no la leí, yo no la leí. Enrique IV, mira, el problema es el siguiente. El actor, te lo resumo así, Así el nomás. que tiene que hacer, claro, el que tiene que hacer de Enrique IV, se cree Enrique IV. Entonces, claro, ¿dónde está el límite? Sí. Soy Enrique IV. ¿No? O sea, tomando la gran tradición shakespeariana, ¿no? Esta idea de que el actor termina siendo el personaje o el personaje termina siendo, bueno, en fin, este ida y vuelta. Que es todo un conflicto para los grandes dramaturgos, ¿no? No solo para los dramaturgos, sino para los filósofos del teatro. Es algo que hemos conversado muchas veces con el querido Gustavo Manzanal, ¿no? Porque Pirandello tiene eso, plantea hasta una estética, una técnica del teatro muy particular. Ya no es el teatro que se declama, o sea, de hecho ya no lo era, ¿no? Uno puede decir desde, ¿te acordás de nuestro hermoso programa sobre Ibsen y... Vas a acordar de ese programa. Claro, solo nosotros nos podemos reír con esos dos nórdicos, ¿no? Sí, pero hubo disturbios. Claro, pero ¿qué quiero decir? Que hay que, esto hay que reconocerlo, ¿no? Es decir, Ibsen cambia la tradición del teatro, ya no es ese teatro declamado, sino es un teatro absolutamente vivido profundamente, y en el siglo XX las grandes transformaciones de lo que uno podría decir la actitud del actor, ¿no? De Stanislavski, ¿no? Que viene a plantear justamente, no es aprenderse un texto y recitarlo, es otra cosa. Bueno, Pirandello está pidiendo que el actor no sea eso, ¿no? Ponerlo entre la espada y la pared. Es decir, ¿qué es la transformación de? Bien. Si querés avanzamos con el ensayo y después yo hago algunos comentarios. Bien, Diego, buenísimo. Bueno, hay un ensayo que yo les recomiendo leer, está traducido al castellano. Yo lo tengo en una edición muy vieja, lo leí hace muchos años, de editorial El Libro. Supongo que la editorial El Libro debe haber muerto hace 1000 años, de 1946, o sea, a los 10 años, con prólogo de Moner Sanz. O sea, bueno, en fin. ¿De qué libro me estoy refiriendo? Porque no, el humorismo. El humorismo es
el ensayo que Pirandello escribe para dictar una clase, una serie de clases sobre este tema en la escuela normal. Que es tan perfecto que se convierte en libro inmediatamente. ¿Qué hace Pirandello aquí? Bueno, a mí me parece que es una genialidad el hecho de tratar un tema como el humor, ¿no? Y el humorismo en torno de un debate acerca de la existencia del humor o simplemente como abstracción o simplemente de humoristas, ¿no? Y él dice, antes de hablar de la esencia de los caracteres y de la materia del humorismo, debemos desembarazar el terreno de otras tres cuestiones preliminares. Si el humorismo es un fenómeno literario exclusivamente moderno, si es exótico para nosotros, si es especialmente nórdico. Y uno piensa en realidad, claro, ¿en qué tipo de humorismo está hablando? Porque Pirandello le dedica todo un capítulo al humor inglés. El humor inglés es una particularidad muy notable, ¿no? Pero llega a la conclusión de que el humorismo, en las pocas páginas adelante de esto, de que el humorismo es una excepción. Uh-huh. Es decir, y luego va a tratar el humor inglés de manera notable, trabajando con Sterne, ¿no? Con todos los grandes novelistas, Fielding, ¿no? Del siglo XVIII, que realizan lo que se podría llamar la novela de humor, muy resumidamente. Pero el humorismo es un arte de excepción justamente porque si lo pensamos detenidamente, el humor no es la chanza, ni es de ninguna manera el mero chiste, sino la profundidad filosófica. Pero aquí viene una disquisición con alguien particular, con Croce. Oh. Tuvo un debate enorme con Croce. Debemos un programa a Croce. Benedetto Croce, por supuesto. ¿Por qué? Porque él dice que en oposición a Croce no hay humor, no hay una abstracción llamada humor, sino que lo que hay es humoristas. Es decir, uno podría decir que, permítanme la blasfemia en este sentido filosófica, pero Pirandello es más aristotélico. No hay una idea de humor, sino que hay entes que son humoristas, seres que son humoristas. Cita una cantidad de italianos enorme, que ahora no vale la pena, nosotros prácticamente no los conocemos. Son escritores de la época, que ya han pasado, les ha pasado el tiempo por encima. Pero no existe un ente humor, sino lo que existe es directamente una praxis, que es el humorista en sí. Y por eso desarrolla una cantidad de términos en torno de la ironía sobre el pensamiento de Croce, ese pensamiento idealista, kantiano, si se quiere, ¿no? De cierto modo, que para Pirandello es absolutamente antinatural. ¿Por qué? Porque hay algo clave. Y acá, nosotros que nos gusta la mitología, digo, vamos a tener que llorar un poco, pero es verdad. O llorar o confirmar. El humorista no admite la posibilidad o la existencia de héroes. Es decir, para Pirandello el humor está basado en algo fundamental. Es el ser humano común, el Matías Pascal, ¿no? Es decir, el ser humano común al que le ocurren hechos de la vida cotidiana, no hechos modélicos o paradigmáticos, que los llevan al error, al conflicto y demás. Y por lo tanto, allí nace esto que podríamos llamar el humor, pero desde la práctica, ¿no? El humorista no puede admitir la existencia de héroe, en tanto el héroe no permite el humor, ¿sí? Bueno, no permite la risa, por decirlo de una manera. Cosa que comparto, en principio, porque realmente el héroe tiene una tragicidad notable. Y en este caso, de lo que hablamos, y cosa que trabaja en sus novelas, es el conflicto justamente con la vida cotidiana, el choque con la vida cotidiana, que genera algo que Monerzan resalta, aquí debo reconocerlo que lo hace muy bien, que es el grotesco de Pirandello. Las novelas de Pirandello están basadas en un elemento fundamental, la exageración de los errores naturales del ser humano hasta convertirlos en grotesco. Eso es la base del humorismo. Por eso el texto se llama el humorismo, no el humor, el humorismo, es decir, el ejercicio de. El ejercicio de.
Yo lo pondría en pendant, si me permiten el término, con La risa de Berzón. Berzón, sí. Otro texto clásico de la misma época, en torno de esta posibilidad nueva que se está generando de reflexionar estéticamente como lo hace Pirandello o filosóficamente como lo hace Berzón, en torno de algo que parece imposible de comprender, que es el humor. Es mucho más fácil la tragedia en ese sentido. El humor resulta algo incomprensible. Es un ente, es una cosa. ¿Dónde están las equivocaciones? Está en la vida cotidiana. Pirandello, como buen italiano, ¿en qué lo encuentra? En la exageración grotesca de la vida cotidiana. Igualmente tiene una enorme admiración por el humor inglés, en el que ve justamente una sabiduría de un pueblo, en torno de ver, justamente pensemos en, ¿cómo se llama la novela, digo, tan hermosa que siempre la... Opiniones y vida del caballero Tristan Shandy, de ¿no? Sterne. De Sterne, que posiblemente sea una de las novelas más increíbles. Algún día tendríamos que dedicarle un capítulo, ¿no? Es una novela increíble, absolutamente, base de todo una especie de humor inglés, ¿no? Que es inspirarse a sí mismo en torno de una serie de conflictos. Así que el humorismo de Luigi Pirandello, yo lo tengo en castellano, ya les digo, en una edición antiquísima, pero se consigue. Se debe conseguir. Sí, se consigue. Lo único que tiene, debo decir, una cosa para aclararle al público lector, que hay una cantidad de ejemplos ligados a la cotidianeidad de Pirandello, es decir, a escritores contemporáneos que hoy en día no sabemos quiénes son realmente. Sí. Pero bueno. Hay algo también allí en torno de esto que decís del humorismo, que nuevamente viene Veo que se ha quedado. Nos hemos quedado rengos. Tenemos licor importado hoy. Sí. Las tierras del norte. ¿No? Hay 3 leones rugiendo fieramente. Es muy rico esto, ¿no? Es otra cosa. Es muy rico. Es otra cosa. Es muy rico. Jódeme un poquito el patio. Un poquito del patio, porque bien. eso contamina un poco. Perfecto. El agua fría, el agua congelada contamina. Perfecto. Esto lo abre. Ahí está bien. Perfecto. Porque, digo, lo dice muy bien Sciascia, ¿no? Sí. Y hay otro, Montale. Montale tiene un concepto en torno de los personajes de Pirandello y de sus novelas, el nati morti. Personajes que ya nacen muertos. Exactamente. Pero una muerte, digamos, no una muerte real, ¿no? Muerto, claro. Nati morti, ¿no? Dice Montale. ¿Por qué? Porque Pirandello entiende esto también y va muy enraizado con lo que planteás o de la mano. Esto del humorismo que me interesa mucho. Traten de masticar esa idea, ¿no? El humor no existe si no existe el humorismo, en tanto hay humoristas, entonces es pragmático. Es pragmático. ¿no? Es decir, existe en tanto sucede. Sí, exactamente. No existe per se. Exactamente. ¿No? Exacto. Y un poco los personajes de Pirandello son un poco así, no digo humoristas, pero son o están continuamente preguntándose, planteándose este principio que ahora en la posmodernidad está tan de moda de ser para el otro. Claro. Ser para el otro no es ser. Uno es para sí mismo, en principio. Ya el momento que hacemos un personaje para las otredades que nos rodean y estamos disertando fuera del recipiente. Es una suerte de muerte civil, por eso el nati morti, ¿no? de Montale. Y hay una cita, nuevamente, Sciascia, que me interesa muchísimo. Otro escritorazo. Sobre Pirandello. Dice, los hombres se hablan, pero no se entienden. Y el diálogo entre ellos se ha transformado en un monólogo de paranoicos, un ruido acústico. Qué hermosa frase. ¿Y qué quiere decir esto? Que es parte, mirá cómo lo vislumbra, ¿no? Pirandello, cómo vislumbra la modernidad y la posmodernidad, que después Schoenberg en el dodecafonismo lo va a plantear, ¿no? Un aspecto musical que a mí no me gusta para nada, el dodecafonismo. Sí, el Tratado de Armonía de Schoenberg me parece interesante, pero justamente un gran conocedor de la armonía puede darse el lujo de romper todo al carajo y decir, bueno, el dodecafonismo es la nueva forma de hacer música. Pero esto del ruido acústico, y vuelvo a Calazo, ¿no? El hablar, llenar
poblar los silencios de palabras vacías. Es no decir nada, en definitiva. Y de alguna manera los personajes de Pirandello, bueno, Uno, Ninguno y 100.000 del 25, plantea esta cuestión, ¿no? Es decir, uno, ninguno, 100.000. O sea, pero debería ser al revés la cuestión, ¿no? O sea, somos uno, después somos ninguno, y después somos de pronto 100.000. Sí, señor. A ver, no sé si estoy siendo claro con lo que quiero, lo tengo en la cabeza, bien pensado, pero a lo que voy es la multiplicidad de voces, teléfono para Bastín, la multiplicidad de voces, ¿no? Digo, el murmullo, el dialógico, bueno, perdón, el susurro del lenguaje, otro, mira, no me hagas hablar, el susurro del lenguaje, el grado cero de la banda, cagada. Digo, Pirandello lo entiende muy claramente, el hombre de la multitud, el hombre de la multitud de Poe, ¿no? Después vendrá el flaner, o ya está el flaner planteado en Baudelaire, el wanderer en los poetas, ¿no? Los diletantes, los que transitan en ese mundo en el que cada vez hay más ruido, claro, cada vez hay más ruido o más sonidos, y no hay ninguna voz, nada que nos diga, bueno, ¿qué somos? Por eso un poco perdón, cierro esto. Adelante, Diego. Por eso un poco la idea de Pirandello de plantearse como si somos para el otro, ¿no? Si yo, Diego Ortega, me visto todos los días para agradar o para enfrentarme al juicio de la otredad, dejo de ser Diego Ortega, como claro. Pascal. ¿Por qué la muerte civil de Pascal? Sos el hermoso Brumel. Claro. Te agradezco por lo de hermoso. Digo, ¿por qué decide morirse civilmente Pascal? Claro. Porque de alguna manera no sabe bien por qué, pero entiende que, estamos viviendo, y esto lo ve Pirandello, estamos viviendo en un mundo de continua observancia de la otredad. Sí, señor. No sé si quedó claro. No, pero claro que quedó claro y está perfecto. Me abrís la puerta, Diego, primero a dos escritores. Es otra cosa sin hielo. ¿No? Es otra cosa. Nada más. Está más dulce. Perdón, tenía que decirlo. Sí. A dos escritores italianos, ¿no? Yo recuerdo una novela espectacular que no sé si le dedicamos un programa, pero es La conciencia de Seno. No le dedicamos todavía, lo nombramos de soslayo cuando hicimos el programa de Joyce. Ahí está. Porque, claro. Italo Svevo. Italo Svevo, ahí tenemos, ahí también, ¿no? Que es una conciencia que reflexiona en torno de, ¿no? Y el segundo, muchos años después, es Antonio Tabucchi. Sostiene Pereira. No lo leí a Tabucchi. Bueno, te lo recomiendo. Sostiene Pereira es una gran Confieso novela. Que no he leído a Tabucchi. Perfecto, bueno, uno no puede leer todo aparte, por favor. Yo de Tabucchi leí 2 o 3, pero Sostiene Pereira me pareció una gran novela, debo decirlo. Tiene una característica clave, la multiplicidad de seres en el propio ser. Pereira es de alguna manera ubicada en el Portugal que está por comenzar el gobierno, ese periodo enorme del gobierno de Salazar, de la dictadura, llamarán otros, de Salazar, en el que hay una serie de censuras y demás. Está allí la referencia a un ser que es un ser común, aplastado, mediocre, que de pronto despierta, pero tiene dentro una multiplicidad de almas, dice en un momento. Me lo hiciste recordar porque Tabucchi es italiano y Pirandello, justamente muy bien, Diego, esa multiplicidad que se encierra, ¿no? Uno, nessuno, 100.000, ¿no? Esa idea justamente de ¿qué somos? O somos uno, o somos nada, o somos miles, con la misma característica que en la misma época Italo Svevo está trabajando en torno del ser. Porque hay algo, uno no puede negar que hay algo que ha pasado desde el comienzo del siglo XX, que es el psicoanálisis, con lo positivo y lo negativo. Totalmente. ¿No es cierto? Con lo positivo y lo negativo. Lo positivo, ¿y qué somos? ¿No? Es decir, a ver, somos una conciencia, somos un monstruo encerrado. No, obviamente. Si vamos a hablar de las cosas positivas del psicoanálisis, y bueno, hay mucho, qué sé yo, bien leído, no como se lo lee, que se lo lee muy mal,
Lacan tiene algunos planteos También. sobre el lenguaje Sí. Que son interesantes. Pero insisto, tiene que estar bien leído. Es complejo. Es complejo, ¿viste? El problema no es Lacan, son los lacanianos, como en todo, ¿no? Totalmente. Tampoco el problema es Freud. Ah. El problema son los freudianos. Yo siempre digo, esto me ha traído muchos problemas. En ciertos ámbitos. En otros ámbitos. Ah. Y nilo tempore. Y nilo tempore. Yo decía, Freud es un gran escritor. O sea, como psicoanalista es un excelente novelista. Y bueno, me ha traído algún despelote. Pero digo... capítulo aparte, en algún momento podríamos pensar en Freud como escritor. Bueno, yo creo pero que, digo, estamos en esa época. Estamos en esa época. Sí, dejémoslo ahora a Freud, ya no vamos a ocupar. Pero esto de la pregunta por la conciencia. Claro. Aparte hay un mundo disuelto. 1914. ¿Qué dijo Valderrama? Como traductor de... Es un poco disolvente. Disolvente. Y bueno, porque se disolvió. Estamos atomizados. Es decir, yo lo que veo, ahora que lo puedo pensar un poco mejor, porque uno de los grandes problemas, hago un paréntesis, uno de los grandes problemas de grabar en soledad, con el hilo o lo que fuera, es que nosotros tenemos ya una dinámica de pensamiento, ¿no? De diálogo, y nos vamos como sacando chispas, ¿no? Somos como, es decir, siempre gritón. Gritón y... Entonces se juntaron el hambre y la gana de comer. Se juntaron, estoy famélico y me quiero dar una tracón. Exactamente. Entonces uno va como... Es verdad. Viene como reflotando algunas ideas y de pronto se enciende la chispa. Bueno, yo lo dije en el programa que en algún momento saldrá de con él y lo que tuve que firmar solo, lo dije. Me falta Diego. Bueno, voy avanzando. Yo también, el jueves pasado salió... Parece una clase positiva. Sí. Bueno, vos tenés un poco más de gracia. No, bueno, desgracia. No, gracias. Pero ahora que decís esto, ¿no? De Italo Svevo, de la conciencia, el psicoanálisis y tal, Pirandello entiende claramente el problema de desindividuarse. Sí. Por ahí suena un poco egoísta, por ahí esto suena un poco egocéntrico. Pero antes de poder ser para el otro, ser con el otro y todas las preposiciones que quieran. Porque hoy di clases, hoy volví a dar clases en el secundario. Después te cuento. Fuera de cámara te cuento cuáles fueron mis declaraciones. De polémicas declaraciones. Si no me echan del colegio. Perfecto. Pero digo, esa cosa de ser con el otro, ser para el otro, la otredad que me completa. Sí, está todo bien, pero si yo no puedo primero entender quién soy, qué soy, cuáles son mis límites, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, entonces no puedo pretender ser... Porque si no, vivimos continuamente, y esto, insisto, está en Pirandello, vivimos continuamente en una cultura, en una realidad en la que continuamente, valga decirlo nuevamente, en la que frenéticamente estamos pensando qué me va a decir el otro, cómo ser para el otro. Entonces eso es uno, primero debo ser uno, luego seré Nessuno, exacto, luego seré 100.000. Exacto, y seré 1000. Claro. Que un poco también... Es decir, la nada, ¿no? Es la nada. Un poco también acá, y vamos a decirlo acá, otro paréntesis. Nosotros compartimos con ustedes y estamos felices de seguir creciendo en seguidores, pero es un trabajo de hormiga el que hacemos, y estos más de 33.000 seguidores que están en la última página, número? Es un número, 33.000. Digo, y de pronto a veces te digo, me encantaría, no sé, tener 50.000, 100.000, 1.000. Pero ¿qué pasa? 1 millón de seguidores, hagan el prorrateo. Nosotros tenemos 33.000 seguidores, más o menos, un poquito más. Un promedio de entre 5.000 y 6.000 vistas por video. Claro, quiere decir que 28.000 no lo miran. Claro. Entonces digo, y el que tiene 1 millón y tiene 500.000, no, ni siquiera 500.000 vistas, no sé, 250.000 vistas, ese millón, ese número inflado, es el 100.000. Sí, señor. ¿No? Sí. Es el millón de amigos de... Claro, yo quiero tener... Es como dice Borges, no son las 1000 y una noche, son 1000 noches y una noche es infinito. Claro. Ya después de pensar, no sé, uno piensa en número de sorprendentes, ya ni siquiera quiero hacer la cuenta. Bueno, Diego... Pero ahí es donde gana... Mirá a dónde me voy, a Guénon. ¿El reino de la cantidad? Sí, señor, y el signo de los tiempos. El signo de los tiempos. Vos fíjate que 2 cosas en torno a esto. Primero respondo a lo último, porque me es más fácil. Justamente, en Pirandello, ese 100.000, ¿qué significa? Nada.
porque en última instancia es tanto que no lo puedo evidenciar. Es decir, es la pérdida de, ¿no? La pérdida de la personalidad, la pérdida de, bueno, todo lo que ustedes quieran, la pérdida del ser humano, el transhumanismo. Podemos hacer todas las disquisiciones que queramos, la disolución del ser humano y demás. Visto hace 90 años o 100 años por un escritor que no vivió ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. Claro, ya con eso creo que decimos mucho. No vivió Internet. Bueno, claro, obvio. En segundo lugar, el tema de lo que dice Diego, ¿no? Yo también tengo esa sensación. Creo que uno mantiene diálogo. No quiero ser de ninguna manera despectivo, entiéndanme, ¿no? Me alegra que haya un montón de seguidores y demás, pero yo tengo la sensación de que solamente puedo considerar a aquel con el cual puedo dialogar. Es decir, aquel que me interpela, aquel que me critica, aquel que me escribe y que me permite desarrollar. Bueno, creo que en ese caso estoy hablando de 200 personas, ¿no? Y estoy feliz. Porque la verdad es que reunir 200 personas no entran en mi casa. Es un montón. Es un montón. Y en tercer lugar, digo, y termino. No. Vos hablaste de otredad, qué bueno. Y yo voy a hacer una diferencia. Otredad y alteridad. Me sacaste la palabra de la Bueno, cabeza. claro. Alteridad, lo iba a decir. Otredad y alteridad. Una cosa es la otredad, que es lo que se nos está imponiendo. Y otra es la alteridad. Yo sé que los términos terminan en lo mismo. No. Sí, pero no son lo mismo. ¿Por qué? A ver si pensamos lo mismo. Ver, Sin guionar. Pensá, Diego, que el alter ego, vamos a empezar por ahí, forma parte de mí mismo. Claro, es una decisión de mí mismo. Totalmente. La otredad exacto. Es lo que viene de afuera. Exactamente. Y me invade. Exacto. Por eso hablamos de altermundus. Altermundus. Muchas veces surge... Alternativa. Alternativa, exactamente. Es decir, aquello que tiene un surgimiento diferente. Volviendo a Pirandello, en Pirandello está la alteridad justamente encerrada en esos personajes que no terminan por saber, pero que surge de ellos. Por eso van in cerca de autores, van en busca de un autor. De una unidad. De alguien que lo diga, bueno, salieron de esta pluma. Y acá me permite una cosa que es absolutamente heterodoxa, si ustedes quieren. Pero como diría Ángel, acá voy a retomar algo que dijo Ángel que me pareció estupendo. Todo muy bien. Yo no sé si Pirandello era ateo. Por ahí sí. ¿Qué importa? No, es que no importa, pero él dice algo fundamental. ¿De dónde viene? ¿De qué cultura viene? Bueno. ¿Qué es Sicilia? Volvemos a la... Claro. Perdón, Porrini acá se nos va. Claro. ¿Qué es Sicilia? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es esta cosa católica que está en el humus, que está en la tierra, que está en todo, que está en San Gennaro, en la mezcolanza del mundo y demás? ¿Qué es? Sí, obviamente, perfecto. Grandes pensadores italianos, grandes, son ateos, se definen agnósticos y demás. Pero ¿dónde han sido educados? ¿En qué han sido educados? Porque son ateos geniales, que les viene de un ósmosis que han vivido fundamentalmente en una cultura católica. Entonces Pirandello por ahí no creía en nada, totalmente, y lo aplaudo y me parece estupendo y es su decisión y genial. Pero vive en una cultura católica. Con lo cual su reacción, si fuera esa, realmente, si fuera esa, está inmersa en una tradición que no puede negar. Por eso es alteridad. Por eso es alteridad que surge que es la misma que surge de Poe. Es la alteridad, no la autoridad, la alteridad. Porque la alteridad está acá. Permite, exactamente, por eso pensamos claro. en andariveles compartidos. La alteridad parte del uno, claro. del sí mismo. La otredad no la puedo manejar. Exactamente. La otredad me invade, la otredad me acecha. Volviendo a Freud, lo siniestro. Exactamente. ¿No? Que no me sale pronunciar en alemán porque es dificilísimo, ¿no? La otredad, uncanny, después traducirá Borges. Lo siniestro es esa otredad que no podemos manejar. Pues estás alterado. ¿Qué quiere decir que estás alterado? Sos vos, pero con un corrimiento de tu persona. Pero seguís siendo vos, pero con un corrimiento. Eso es alteridad. Muy bien, exacto. La otredad, exacto. Lo otro,
Es algo que... Y Pirandello entiende eso. ¿Qué es? ¿No? Un personaje sin autor. Sin autor, es nada. Es un otro. Es un hombre sin Dios. Bueno. Autor. Autoritas. Exactamente. Creo que por hoy nos hemos ido un poquito al demonio. Gracias por estar allí. Estén atentos a la información que siempre dejamos aquí, a las actividades que hacemos, a la última página con el hilo. Todo lo que hacemos generalmente en este canal tiene el propósito de seguir leyendo. Sí, señor. Así que, Sebastián, como siempre, un placer. Volvimos al ruedo. Un gusto estar juntos otra vez. Nuevamente, la verdad que... sí, nos extrañábamos un poquito. Así que les dejamos un gran saludo, que tengan muy buena semana y nos vemos el lunes en la última página y los jueves, quién sabe para qué, pero aquí estamos. Seguimos leyendo. Chao. Adiós, gracias.